Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 13, polinomio, y vamos a hablar específicamente de las fracciones algebraicas y el cuerpo de las fracciones racionales. Con cualquier anillo A sin divisores de cero no nulos se puede construir un cuerpo al que se denomina cuerpo de las fracciones sobre A. Esto es lo que ocurre cuando se construye el cuerpo de los números racionales sobre los números enteros. En los números enteros se define la relación de equivalencia cuyas clases son los números racionales. ¿Qué es lo que ocurría? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que ocurría? Pues bueno, vamos a partir de la base, en lugar de considerar un anillo, vamos a considerar directamente un cuerpo K. Y los polinomios que tengan, los polinomios P de X, que tengan coeficientes en el cuerpo K. Al considerar el anillo de polinomios de este cuerpo, lo que estamos considerando, vamos a definir una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia dada por la siguiente. P de X y Q de X están relacionados con P' de X y Q' de X, si y solo si P de X por Q' de X es igual a P' de X por Q de X. Si observamos, es exactamente lo mismo que hacíamos en la otra ocasión, cuando teníamos los números racionales. Vamos a ver que, obviamente, P y P' tienen que pertenecer tienen que tener los coeficientes en el cuerpo en el cuerpo que estamos considerando, en el cuerpo K, y particularmente Q y Q' también, pero no pueden ser cero. No pueden ser nulos. Ya que de alguna forma ya vamos viendo que lo que vamos a introducir es la división, las fracciones. Y como no podemos dividir por cero, eso ya lo sabemos, no pueden ser nulos. En esta situación, con esta relación de equivalencia, que efectivamente podríamos comprobar que cumple la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica y la propiedad transitiva, con ella lo que nos aseguramos es que vamos a tener una serie de clases de equivalencia dadas por los pares P de X, Q de X, de esta forma, P de X, Q de X, en los que se cumpla que todos los elementos del conjunto, de todos los elementos de la clase, cumplen lo mismo, que están relacionados con P de X y Q de X. De esta forma vamos a tener un identificador de clase que va a ser, que se puede expresar como P de X partido por Q de X. Y aquí es donde comenzamos con las fracciones. El conjunto de todas estas clases de equivalencia se llama conjunto cociente y va a ser el conjunto que vamos a tener como las fracciones racionales o las fracciones algebraicas. Está formado por las unitarias, las irreducibles, que las veremos más adelante. En cuanto a las operaciones usuales que podemos hacer con las fracciones, tenemos tanto la suma como el producto. P de X partido por Q de X más R de X partido por S de X. Obtenemos que es P de X por S de X más R de X por Q de X partido por Q de X S de X. Como podemos observar, pertenece al conjunto que hemos formado, el conjunto de las fracciones racionales, ya que el elemento superior sigue siendo un polinomio con coeficientes en el cuerpo que hemos definido al principio, y el de abajo sigue siendo también un polinomio con coeficientes en el cuerpo que hemos definido, pero sin el cero, ya que ninguno de los dos, ni Q ni S, pueden ser cero. En esa situación, pues ya tendríamos la suma definida, pero es que también el producto lo podemos definir como P de X partido por Q de X por R de X partido por S de X, y se define de la siguiente forma: P de X por R de X partido por Q de X por S de X. De la misma forma, ambos
son polinomios, o van a terminar siendo polinomios, que tienen coeficientes en el cuerpo que hemos definido, y el de abajo, el denominador, que se llama denominador, y el de arriba numerador, pues el de abajo no puede ser cero, ya que tenemos un producto de dos elementos que no son cero. Por otro lado, con esto definiríamos el conjunto cociente de la siguiente forma. El conjunto cociente vendría dado por, en este cuerpo, pues los polinomios que tienen coeficientes en este cuerpo, por los polinomios que tienen coeficientes en este cuerpo, pero sin el cero, sobre la relación de equivalencia que hemos definido al principio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas fracciones, las fracciones algebraicas, también tienen elementos más representativos de clase. ¿Cuáles son estos elementos más representativos de clase, o que adquieren el papel de las fracciones irreducibles en Q, en el conjunto de los números racionales? Que, como recordamos, había fracciones irreducibles, las cuales no podíamos seguir dividiendo, no podíamos seguir reduciendo. Pues del mismo modo que hacíamos entonces, ahora nosotros consideramos que si tenemos P de X partido por Q de X, y el máximo común divisor de P y Q, como ya hemos visto, es D de X, entonces esto se puede escribir como D de X por C de X, y D de X por S de X. Obviamente tenemos el mismo factor arriba en el numerador y en el denominador, y podemos expresar esta misma fracción, la podemos expresar como C de X partido por S de X. Efectivamente, al igual que hacíamos con las fracciones irreducibles, al igual que llegábamos a las fracciones irreducibles en el conjunto de los números racionales, en este conjunto, en el conjunto de las fracciones algebraicas, también podemos llegar a lo que se denomina la forma reducida de una fracción, de una fracción algebraica. Y bueno, si esta forma reducida se obtiene, que de esta forma reducida se cumple que el grado del numerador es menor que el del denominador, y el grado del numerador se cumple que el grado de C de X es menor que el grado de S de X, entonces se llama fracción propia. Se denomina así, es simplemente una definición. Del mismo modo que hemos visto antes, vamos a utilizar lo que habíamos considerado el algoritmo de la división para expresar cualquier fracción racional como la suma de un polinomio más una fracción propia. Como hemos definido, las fracciones propias son aquellas en las que el numerador tiene menor grado que el denominador. Pues si nosotros consideramos P de X igual a Q de X por C de X más R de X, y estamos considerando las fracciones, con lo cual lo que vamos a hacer es dividirlo por Q de X. Simplemente, como Q de X sabemos que no es 0, Q de X y aquí Q de X. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una fracción algebraica expresada como la suma de un polinomio más una fracción propia. ¿Fracción propia por qué? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador, como efectivamente nos pedía el algoritmo de la división, que era uno de los requisitos para que uno de los requisitos que cumplían estos elementos, que el grado del resto era menor que el grado del polinomio. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.